Bienvenidos a su espacio de la entrevista en el programa Miradas. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Carlos Acevedo Oliva. Él es médico psiquiatra y en esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema del suicidio. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, aclararte también que pertenezco a la Red Mundial de Prevención de Suicidio y estamos representando a Centroamérica, ¿verdad? Así es que estamos muy relacionados con el tema y preocupados precisamente, y felicitarlos por tomar este tema porque ahorita tiene una vigencia tremenda. Ya hemos dicho que el suicidio es la decisión que toma una persona, doctor, de terminar con su vida. ¿Qué hay detrás del suicidio? ¿Qué se está escondiendo detrás del suicidio? Bueno, primero llamamos al suicidio, como acostumbra decir un colega mexicano, el presidente de la Red Mundial precisamente de Prevención del Suicidio, el doctor allá en México, el doctor Tejeda, dice que es la última decisión, ¿verdad? Atrás de esa última decisión, generalmente el suicidio es muy multicausal, o sea, no solamente podemos atribuirlo a un detonante, ¿verdad?, sino que son diferentes factores que confluyen, ¿verdad?, tanto de personalidad, factores sociales, socioeconómicos, situacionales, eventos traumáticos, respuestas en determinadas edades de la vida, ¿verdad?, para que se dé este problema. Generalmente se ha asociado a lo que se encuentra es generalmente atrás. Atrás se encuentra una depresión, ¿verdad?, un cuadro depresivo que no ha sido tratado la mayor parte de veces, pero no siempre. Todos los suicidios son debidos a depresión, ¿verdad? Pueden ser otro tipo de trastornos. Por ejemplo, alguien con un dolor crónico puede tener este problema en momentos situacionales en los cuales el individuo o la persona se ve sometido a un estrés sumamente importante que altera todo su equilibrio y que la persona siente que no puede superar esos obstáculos, ¿verdad? Entonces, pero generalmente se dice que el suicidio es prevenible precisamente porque se puede detectar a tiempo. Se puede detectar a tiempo cuando las personas presentan los primeros síntomas de desesperanza, de ideas de muerte, de sensaciones de minusvalía, de que no vale nada, de que, o que está en una situación tal crítica que se ve realmente él enfrentado a utilizar todas sus habilidades que ha aprendido durante toda la vida, pero que en ese momento no le sirven, pero no puede funcionar, ¿verdad? En el caso de la pandemia, por ejemplo, quiero ponerlo de realce. Estamos muy preocupados desde la Red Mundial de Prevención del Suicidio y todas las personas que hacemos salud mental por el aumento de consultas de salud mental posteriores a la pandemia, ¿verdad? Y el aumento precisamente de casos de muchachos, adolescentes y preadolescentes que están consultando por trastornos de ansiedad, por problemas depresivos, por problemas de sueño, intentos e ideas de suicidio está aumentando. Inclusive en algunos países europeos ya vieron que está más del 100% de aumento este tipo de conducta. Entonces, por la importancia que tiene y precisamente por ese estresor tan grande que hemos tenido durante la pandemia y que seguimos teniendo, las personas han visto alterada toda su salud mental, porque toda nuestra vida se ha visto alterada, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de sueño, nuestras relaciones con los demás, la manera como nos comunicamos, la educación, lo virtual, ese encierro en que han permanecido muchos jóvenes que han estado han estado teniendo sus clases virtualmente. También eso ha contribuido desde mi punto de vista a que estén disparándose los datos en cuanto a las conductas suicidas o ideas de suicidio en adolescentes y en otro tipo de población. El suicidio diríamos que es como la etapa final de un proceso que atraviesa la persona en su vida, digamos, cotidiana. Sí. Según la OPS, doctor, en el 2019 hubo en la región de América 97.339 casos de personas que se suicidaron. Y el dato aún más alarmante es que esa cifra multiplicada por 20 nos da casi 2 millones de personas
que intentaron suicidarse, que ya lo hicieron una vez, 2 veces y han fallado en ese intento por terminar con ese sufrimiento, doctor. ¿Cómo está nuestro país, El Salvador, en ese tema? Hay un agravante con esos datos en América, ¿verdad? Porque probablemente sean mayores, ¿verdad? Porque tenemos un gran subregistro en nuestro país. Aún con subregistro, por algunos años hemos sido de los primeros lugares en suicidio. Aquí llegamos a manejar el suicidio, para irlo comparando con otros países, se refleja por cada 100.000 habitantes, y eso da un dato para comparar cómo estamos. Aquí hemos tenido años en los cuales hemos andado por 10, 12 por 100.000 habitantes, algunos dan hasta 14 por 100.000 habitantes. No tenemos datos certeros, hay sus registros, necesitamos documentar todos esos datos para planificar bien la prevención. Se calcula que probablemente más de una persona diaria se está suicidando, ¿verdad? O sea, alrededor de entre 300 y 400 personas o más van a cometer suicidio en El Salvador, ¿verdad? Esto es alarmante, y lo otro alarmante es precisamente que muchos de estos son gente joven. Y lo más preocupante es que todos estos suicidios pueden prevenirse a tiempo. Ese es lo importante. Se pueden detectar cuando una persona puede atentar contra su vida y se puede hacer algo para salvar esas vidas útiles. Se estima, por ejemplo, a nivel mundial, estamos dando datos antes de la pandemia. Exacto, porque no hay datos actualizados. Exactamente, hay algunos reportes por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, Japón, España, Europa, donde tienen mejores datos. Pero antes de la pandemia ya se andaban suicidando en el mundo alrededor de 1 millón de personas. Cada 40 segundos se dice que alguien se suicida, ¿verdad? Y los intentos son mayores, ¿verdad? Entonces es un problema que amerita atención, porque es un problema real de salud pública para El Salvador, ¿verdad? Según la OPS, doctor, los países como los nuestros, ¿verdad?, catalogados como una pobreza mediana o extrema, en algunos casos el problema del suicidio puede aumentar. Incluso que los candidatos, digamos, a ser víctimas del suicidio son jóvenes entre los 15 a 19 años. Sin embargo, aquí ya hemos visto casos de niños, incluso de 9 años, suicidándose, doctor. ¿Qué está pasando en El Salvador alrededor de tomar una decisión tan fatal como esta? Vaya, yo ya mencioné, para comenzar tenemos que enfocar nuestro esfuerzo en 2 sectores de riesgo en nuestro país. Uno son los preadolescentes y adolescentes, y los otros son los de 60 a 70 años. En esos 2 picos de edades se ha visto que la incidencia es mayor, ¿verdad? Por ejemplo, hay reportes, inclusive en nuestro país, de niños con ideas de suicidio de 7, 8 años, ¿verdad? Bien temprano, ¿verdad? Y reportes mundiales dan los datos de que en niños de 5 hasta 14 años puede ser hasta la 4ª o 5ª o 6ª causa de muerte. Por ejemplo, en el grupo, fíjense bien, y eso se conoce, entre 15 y 24 años es donde más suicidios se cometen, ¿verdad? Y se llega a considerar que está entre la 2ª o la 3ª causa de muerte. La primera causa de muerte de una persona joven, obviamente, pueden ser los accidentes. Y si a eso agregamos que algunos accidentes como velocidad excesiva, choques y todo eso pudieran tratarse de conductas para suicidas, aumentaría, ¿verdad? Entonces, esos son los extremos, y recordemos que la etapa de la adolescencia es una etapa muy, muy especial, muy difícil, es de convulsión, ¿verdad? Es donde el adolescente se está logrando su propia identificación, quién soy, para qué sirvo. Vieras qué triste es en este momento decirte, por ejemplo, en una semana, ver 4 o 5 adolescentes con ideas de suicidio, y que un joven de 14, 15 años te diga: no le hallo sentido a mi vida, no sé para qué estoy viviendo, para qué estudiar, para qué vivir, mejor morirse. Cuando están así de deprimidos,
el panorama de ese joven, aunque cuando uno lo ve como adulto dice, este muchacho no sabe lo que le espera y su vida, pero realmente esa sensación como tener un vidrio oscuro, como salir, yo siempre lo comparo como, y no solo los adolescentes, también las personas mayores que también están consultando, el hecho de sentirse como en un hoyo donde nadie te puede sacar de ahí y que no puedes ver la vida de otra manera. Y nuestros adolescentes necesitan mayor atención, ¿verdad? Y es ahí donde la familia tiene que educarse para la detección de conductas suicidas. Recordar que esto, voy a aprovechar un poco para educar un poco, recordar que esto no es una cuestión de solo de voluntad o de solo un problema psicológico que con una palmadita, no, poner de tu parte, ve la vida positiva, no. Una persona que está deprimida, esas palabras no le sirven de nada, porque adentro de su cerebro también hay una alteración de ciertas sustancias neurobioquímicas que determinan que su conducta esté de esa manera. Y si no tiene atención adecuada y muchas veces se medica, y ahí la prevención, se detecta, se da terapia, se da apoyo, sobre todo un primer apoyo, una atención cara a cara, un apoyo de esperanza, y se redirige a una persona a una conducta especializada, esta persona pudiera cometer suicidio, ¿verdad? Porque a veces hay que medicar también. Doctor, pero en un niño de 7, 9 años, ¿qué puede tener a la base una decisión tan fatal como esa? Es decir, el entorno social que vive el país puede ser un factor de alguna manera que marca o empuja, doctor. Claro. El tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Eso obviamente, ¿verdad? Pero realmente estamos en una sociedad todavía con mucha violencia, ¿verdad? Social, familiar, de pareja, pero también recordar que una cuestión, imagínate que en los niños ahora, muchos padres, por ejemplo, los medios de comunicación que se le proporcionan, yo he visto niños muy pequeños, de 5, de 6 años, que ya están con una tablet, ¿verdad? Y niñas muy temprano, ya preadolescentes, con uso de internet, en el cual puede ser nocivo y no tienen ningún control, ¿verdad? Eso solo es parte, ¿verdad? Y el entorno social en el que vivimos también contribuye precisamente a eso, ¿verdad? Así es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? También, ¿verdad? No solo con los preadolescentes, sino que también con los niños, ¿verdad? Pueden ser conductas, los niños pequeños, se recuerden que son como esponjitas, dice la gente, o sea, ellos asimilan y copian muchas conductas de otros, ¿verdad? Doctor. O por ejemplo, si ellos ven que los padres tienen un problema, por ejemplo, de pareja, un niño lo ve como una amenaza y entonces lo ve, no me aman. Digo, los niños muchas veces no son adultos chiquitos, pero también ellos perciben absolutamente todas las emociones que están sucediendo, ¿verdad? Doctor, desde la prevención, digamos, en la familia, ¿cómo identificar que un niño, un joven, está entrando en un proceso depresivo y precisamente poder intervenir oportunamente para que no termine en un desenlace fatal? Sí, las familias tienen una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Los amigos, o sea, este tema del suicidio le puede tocar a cualquier persona, ¿verdad? Un amigo, un familiar, ¿verdad? Ojalá que no, pero hay que estar atento. Por ejemplo, yo siempre digo en las familias, con los adolescentes hay que tener mucho cuidado, hay que establecer una comunicación adecuada y tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque con esos cambios de conducta bruscos, ¿verdad? Muchas veces las depresiones en los jóvenes no se manifiestan con tristeza y llanto, sino que con todo lo contrario, con conductas de rebeldía. Por ejemplo, si un muchacho nunca ha sido de alguna manera y cambia, de repente nunca ha usado drogas y empieza a consumir drogas, de repente no ha sido aislado y de repente se está aislando, de repente cambia sus hábitos alimenticios, cambia su manera de vestirse, cambia en cuanto a su rendimiento escolar, por ejemplo. Estar atento a esos pequeños cambios. Y algo importante, sobre todo en la familia, las familias, los padres conocen cómo son sus hijos y cómo son sus reacciones. Cuando vean cualquier cambio de ese, la primera ayuda es acercarse a esa persona y preguntarle qué le pasa. Hay un mito que quiero ya desmitificar en este momento. Cuando alguien está pensando y vean a una persona que tiene ideas de desesperanza, ideas de tristeza,
o que sienta o que exprese yo no valgo nada, ¿para qué estar vivo? O lo peor, ¿verdad? Mejor me voy a matar o quisiera estar muerto. Esos son indicios de que hay un pensamiento suicida y es ahí donde, como decía nuestro recién fallecido doctor Sergio Pérez Barrero, que fue el fundador de la Red Mundial de Prevención de Suicidio, que recién murió por COVID el mes pasado, preguntarle directamente, porque hay un mito que si uno le pregunta a alguien, a una persona que se quiere matar, que uno lo va a empujar a matar. No, hay que preguntarle, ¿qué te sucede? ¿Cómo te puedes matar? ¿Con qué te vas a matar? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Cuándo? Todas esas preguntas hay que hacerlas directamente. Cuando el ser humano tiene esa capacidad de darse cuenta cuando otra persona no está bien. A veces el ser humano es de lo poco que tiene capacidad de ver, ¿y por qué andas enojado? Hasta a veces alguno te duele la cabeza o qué, te veo mal. No me pasa nada. Pero el ser humano siempre puede detectar, y cuando uno conoce más a una persona y es un allegado, uno puede detectar cuando esa persona ha cambiado. Preguntarle directamente y la escucha activa y acompañar a esa persona, y cuando detectemos una idea de suicidio, tenemos que acompañarla y tenemos que cerciorarnos de que esa persona va a recibir una ayuda. La primera mano de apoyo es la familia, sí. En segundo lugar la comunidad. ¿Dónde aparece el rol del Estado con las políticas de atención a la salud mental, doctor? En El Salvador, ¿hacia dónde hay que ir apuntalando los esfuerzos? Porque tenemos un problema grave de salud mental derivado de muchos factores, es multicausal. Y sobre todo ahora con una pandemia en marcha, donde muchas familias han perdido a sus seres queridos tan cercanos y que afecta sin duda la salud mental de estas personas, doctor. ¿A dónde hay que tirar los esfuerzos? Yo me he tomado el trabajo, por ejemplo, de analizar cuánto es el gasto, el presupuesto de salud mental en diferentes países del mundo. Y esos datos están en la OMS, ¿verdad? Y es lo que El Salvador desde hace años invierte de su Producto Interno Bruto para problemas de salud mental, es 0.0 por ahí, ¿verdad? Entonces, no es nada. Si usted pregunta, o sea, no está invirtiendo. O sea, si usted, a mí me gustaría que nos dijeran cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, Salud Mental, con cuánto presupuesto cuenta. Y nos vamos a llevar una sorpresa, porque probablemente no haya un presupuesto definido. Entonces, hay una ley de salud mental. Sé que hay un reglamento que he estado revisando, pero ¿de qué sirve tener esa ley? Un reglamento sin los fondos necesarios para hacer acciones de salud mental, ¿verdad? Entonces, yo tengo la impresión y la experiencia de que no he visto nunca en los últimos 30 años realmente un esfuerzo como lo necesita El Salvador y que debió implementarse exactamente después de salir de la guerra, ¿verdad? Y que todavía tenemos esa deuda, todavía hay cosas pendientes y teníamos alterado nuestra salud mental. Esta pandemia nos ha venido a poner de manifiesto cómo nosotros nos hemos desequilibrado, muchos, ¿verdad? No todos van a adolecer de problemas de salud mental con esta pandemia, pero buen número de salvadoreños lo están haciendo. No digamos el personal de primera línea, ¿verdad? Yo siento que hay que despolitizar la salud mental en ese sentido, en el sentido de lo partidario. Exactamente, esa es la mejor palabra, ¿verdad? Porque realmente había que politizar la salud mental. Exactamente. ¿Verdad? No despolitizarla, sino que partidariamente. Partidariamente ese ha sido uno de los problemas, ¿verdad? Yo acabo de tener una experiencia donde a través del Colegio Médico se ofreció un programa del proyecto HOPE para personal de primera línea, en el cual hay una capacitación para el autocuido de personal de salud de primera línea, enfermeras, paramédicos, y se trató de conseguir esta idea para hacerla en conjunto con el ministerio, pero como venía del Colegio Médico, entonces ha sido rechazada, ¿verdad? Entonces hemos decidido hacerlo con la Universidad Nacional. Les cuento que se está llevando a cabo un programa precisamente de salud mental para autocuido, ¿verdad? Con los médicos internos que van para su año social, y eso va a ser muy productivo, ¿verdad? Doctor. Entonces,
el interés tiene que ser real, o sea, está bien, hay una ley, y otra cosa es la participación social, porque si tú elaboras políticas, elaboras leyes, elaboras reglamentos desde arriba, sin el concurso de la sociedad, entonces eso no va a funcionar, ¿verdad? Hay que dar más participación y realmente descentralizar la atención de salud mental. Lastimosamente el tiempo se nos termina, pero sí creo yo que es importante traer a cuenta ese tema, y sobre todo porque en septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio a nivel del planeta, ¿verdad? Y creo yo que es importante ponerle atención a un tema tan cotidiano, tan sensible, que está afectando a gran cantidad de población. Bueno, y ustedes que nos acompañan a través de este espacio, muchas gracias por estarnos acompañando, y sin duda los primeros llamados a poner la atención de lo que ocurre en nuestra casa, en nuestro entorno, somos los padres, los encargados de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Y intervenir oportunamente. Podemos salvar vidas si podemos, por de nuestra parte, ¿verdad? Ser un poco más empáticos, solidarios con el dolor vecinos, ajeno, con el dolor ¿verdad? ajeno. Eso que no se nos olvide, ¿verdad? Ayudar a otros, eso nos ayuda a nosotros también. Dejar el individualismo, sin duda, ¿verdad? Y ponerle más atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que muchísimas gracias, y con Miradas continuamos con más.